Ok. Bueno, mi nombre es Alejandro Medina. Yo trabajo en CESA en el área de operaciones. Tengo al menos 8 o 9 años de experiencia trabajando y modificando elementos relacionados a Fire, por ahí por el 2016, creo. 2017, 2016. Está la línea. Ya, he participado en varios proyectos de cierta relevancia. Participo actualmente en el proyecto de tiempo de espera, en proyectos iniciales al inicio de Hospital Digital, con temas de vacunas y en otros proyectos relacionados a la OPS. Ya, les cuento, hoy día vamos a conversar acerca de búsquedas y operaciones. Esto es a término, bueno, a nivel intermedio. Ya vamos a dejar claro aquí que no vamos a explicar directamente qué es Fire, de qué se trata, todos los elementos. Eso fue parte del curso anterior. Ya nos vamos a centrar directamente en elementos que nos puedan ayudar a obtener información o realizar en algunos casos ciertas operaciones. Ya esperamos que esta clase debe durar aproximadamente 1 hora 10, 1 hora 20. Veamos cómo nos va y después dejamos un espacio para poder ver las dudas, ¿ya? Bueno, el link del estándar en este caso, ya, no olvidarlo, va a quedar en esta presentación. Después creo que ustedes van a tener acceso a esta presentación. Les explico inmediatamente detalles de la presentación, todos los elementos y voy a ocupar esta página de introducción para que puedan entender. Los links van a estar siempre en la parte inferior, ¿ya? A todo el contenido y de dónde estamos extrayendo el contenido para que ustedes lo puedan consultar. Ya, bueno, búsqueda de operaciones. La idea es que con las búsquedas nos permite consultar base de datos clínicas. Los formatos aquí están detrás de lo que es la interfaz de Fire. Recuerden que Fire es el mecanismo para interoperar datos. No así nos va a indicar para indicarnos qué cosas debemos hacer detrás de los sistemas, ¿ya? Así que independiente cómo estructuren su data o cómo la tengan actualmente, el tipo de base de datos, modelo, si es relacional o no, pasa a ser un tema irrelevante en este punto. La idea es que al momento de exponer sus bancos de datos, lo puedan hacer a través de interfaces estándares. ¿Ya? Por eso vamos a repasar algunos elementos de búsqueda que nos permite resolver ese tipo de problemas y siempre bien apegado a lo que es el estándar y no tengamos que inventar la rueda en ciertos casos. ¿Ya? Por otro lado, las operaciones nos permiten extender ciertas funcionalidades que tiene el estándar. Estas funcionalidades muchas veces no dan abasto el estándar o no nos da una respuesta para todo lo que queremos hacer. Y en ese punto aparecen las operaciones que nos permiten hacer cosas un poco más customizadas. ¿Ya? Bueno, comencemos primero con el tema de las búsquedas. Las búsquedas, bueno, la mayoría son operaciones, en este caso RESTful, ocupa los métodos y todos los eventos para poder obtener información. Estos métodos van asociados a cierta estructura, como esto tiene que estar estandarizado, debemos ocupar mecanismos para intercambiar información, o sea, para enviar información hacia el servidor, indicarle qué es lo que queremos obtener o qué es lo que queremos hacer. Y por otro lado, el servidor nos tiene que responder con alguna estructura la cual podamos entender e interpretar y cualquier servicio independiente de los proveedores que tengan un conector Fire o una interfaz Fire o servicio apegado al estándar, nos puedan responder de la misma manera y podamos utilizar esas características cuando a veces ciertos proveedores dicen que hay cosas que son plug and play. Bueno, hacia allá estamos apuntando. No siempre resulta, pero la idea siempre es retornar los elementos en las mismas estructuras. ¿Ya? Para eso, Fire expone un elemento que se llama bundle,
¿ya? Un elemento totalmente utilitario que se ocupa para poder reflejar varias características y en este caso como resultados de búsqueda siempre vamos a obtener un bundle del tipo serset, ¿ya? Y ese va a tener los resultados de búsqueda, tiene una estructura estándar, así que vamos a poder mirar un poco acerca de cómo se compone y mirarlo directamente para ver las características que tiene y qué elementos tiene, ¿ya? Además, tiene un mecanismo para que también se puedan exponer ciertos errores del servidor, ¿ya? Aquí estamos hablando de una estructura, una mega estructura que finalmente nos permite incluir los detalles o cuáles son los hallazgos que encontró nuestro servidor en distintas transacciones, en este caso solamente enfocado a búsqueda, nos va a entregar información de qué error tuvimos, si el parámetro de búsqueda estaba malo, si la entrada que le dimos al parámetro de búsqueda fue incorrecta o si realmente el parámetro de búsqueda ya no existe o algún error un poco más específico. Ya, generalmente y lo que todos conocemos es que a partir de la base del servidor viene el tipo de recurso, ya puede ser Paging Organization, Observation, Encounter y cualquiera de los ciento y tantos recursos que tiene Fire. Y posteriormente a eso podemos establecer una query de búsqueda, ¿ya? En general es así, pero existen algunos casos en que ciertos parámetros de búsqueda se pueden utilizar de manera específica para un poco jugar con esta mecánica de obtener ciertos resultados, ¿ya? Y la idea también, parte del estándar, es dar respuesta a casi todo y a lo que no se da respuesta permite definir cosas. Un segundo. Ahí sí. Entonces, con eso tenemos búsquedas según el contexto. ¿Ya? Hay búsquedas que pueden aplicar a la base del servidor, o sea, podemos hacer mega búsquedas sobre todo lo que tiene un servidor Fire, todos los recursos contenidos en un servidor Fire. ¿Ya? Hay unos casos específicos que ciertos servidores pueden distribuir los datos en distintos, que probablemente tienen que ser manejados de manera específica. ¿Ya? Pero eventualmente está la definición si es que necesitamos hacer búsquedas, por decirlo de alguna manera, estadísticas acerca de todos los registros que tiene nuestro servidor, no importándonos si existe un tipo de recurso asociado. ¿Ya? Hay otras búsquedas que son por tipo, que son las más comunes, o sea, buscamos bajo el tipo de recurso, puede ser un encounter, un paciente, una organización, u otro elemento, y indicamos los parámetros para que el servicio pueda filtrar. Y hay otros que son un poco más avanzados, que son los que permite buscar en ciertos compartimentos o ciertas secciones, buscar dentro de recursos, ¿ya? Buscar ciertos elementos que se contienen dentro de recursos, ¿ya? Así que tenemos estos tres elementos, o por lo menos donde podemos encontrar y utilizar parámetros de búsqueda. Así que inmediatamente vamos a cambiar esto, vamos a irnos directo a lo que es mostrar esto de manera efectiva. La idea es que ustedes puedan ir aprendiendo y mirando el comportamiento ¿ya? Recordar que pueden ver el Postman, ¿cierto? Por favor, me indican. Quiero estar hablando. Sí, se ve el Postman. Ya, gracias. Gracias, que a veces se comparte solamente el tab del navegador. Eh, bueno, no está de más de recordar que los servidores, en este caso el estándar, indica que las capacidades de un servidor se deben exponer en un recurso que se llama Capability Statement, que se puede consultar como metadata. Algunos tienen algún mecanismo extra para consultarlo, pero en este caso, tipo servidores, vamos a ocupar esta forma de obtener esta data. ¿Ya? Espero que responda el servidor inmediatamente. ¿Ya? El Capability Statement, para que entiendan de qué se trata tiene todas estas capacidades, versiones, tipos de datos, formatos y otros elementos. Nos indica el software el cual está corriendo y otra información. De hecho, dependiendo del servicio de la información que nosotros podemos poblar, nos indica los formatos, algunos formatos adicionales para hacer patches, en algún caso de hacer un tipo de operación. Y nos indica que está en modo servidor y todos los recursos soportados. ¿Ya? Este que estamos viendo ahora es un servidor Happy Fire, una versión 7 y algo, Vanilla 8.
Nos indica que está corriendo la versión del estándar 401, eso corresponde a R4, ¿ya? El nombre, estos elementos pueden ser fácilmente modificables, ya este es un servidor open source, y nos indica los recursos y qué cosas debemos o qué cosas podemos hacer, ¿ya? Para este recurso, un recurso que se llama count, nos dice que podemos hacer búsqueda, podemos actualizar, leer las versiones, hacer actualizaciones, ver elementos de historial, eliminar datos y crear datos. O sea, nos está entregando, al parecer, todas las operaciones, ¿ya? Nos permite, nos entrega información acerca de cómo podemos ubicar información o incluir información referenciada hacia otro elemento, ¿ya? Y en caso contrario, o en realidad la versión inversa es que nos indica también qué elementos referencian al account, en este caso, el recurso que estamos viendo, ¿ya? Que son todos los que están acá. Nos indica también los parámetros de búsqueda soportados. Esto es súper importante y a esto queríamos llegar, ya que con estos parámetros de búsqueda son finalmente lo que puede hacer el servidor. Esta es como la declaración de qué puede hacer, ¿ya? Además de los parámetros de búsqueda, están las operaciones, ¿ya? O alguna operación X que se pueda ejecutar acá, ¿ya? Y ahí sigue la definición del siguiente recurso y así, ¿ya? Generalmente en la parte final de esto, o a veces está al inicio, dependiendo del servidor, pero sí se debe incluir, ¿ya? Esto, no hay una relación aquí con el orden, así que nos indica ciertas operaciones que puede realizar el servidor a modo o ejecutar en la base del servidor, ¿ya? Que hay algunas operaciones que en algún caso deberían bloquearse para prevenir un mal funcionamiento. Pero en este caso es un servidor público, así que tiene todo expuesto. Ya nos dice también que podemos hacer transacción y otro elemento. Ya eso es lo primero que debemos saber. Y eso es independiente del servidor. Si se dan cuenta, este servidor está en R4. Podemos ir a ver uno que esté en R5. ¿Ya? Nos va a entregar la información con una estructura muy similar. Nos dice que está corriendo la misma versión, pero en este caso la versión de Fire es la 5.0. ¿Ya? Eso es Happy Fire. También podemos ver la metadata en un servidor, en otro servidor, un Firely. ¿Ya? Este es un servicio de pago, este está expuesto, pero este es un servidor que es de pago. Este es el servidor de pruebas que tienen ellos y también nos indica que es esa versión del software y probablemente en alguna parte tenemos que encontrar la versión. Eso nos indica que estamos consultando la versión 5. Eso nos da la partida acerca de qué elemento o qué parte del estándar debemos consultar. Ya había una pregunta, no alcanzo, veo muy levemente Sí, las manos levantadas, así que soy yo, profesor, dígame. soy Sergio. Consulta, hola, Ah, buenas Sergio. tardes. Consulta. ¿Todos los servidores Fire deberían tener esto? ¿Es como un estándar de que tengan la metadata? ¿O no Sí. todos? Sí, al menos un servidor que no haga nada, o sea, no tenga operaciones, no soporte nada, debiera exponer el capability statement vacío, ¿ya? Es posible. Al menos son de los elementos básicos. Un servidor que no haga nada debería exponer el capability statement, indicar que no hace nada. O sea, no tiene recursos, en este caso no va a soportar el account, esto va a estar vacío, la parte de resolve. La parte de interacciones va a estar vacías, ¿ya? Y la parte search param va a estar vacío. Y creo que hay otro elemento, operaciones. Ahí está. Entonces, al menos debería decir qué es lo que nos va a permitir la versión y todo eso, y nos va a entregar información básica, ¿ya? Estos son los que estoy exponiendo ahora, son servidores públicos. Por lo tanto, a modo de público, y como son servidores para juegos, exponen todos los servicios, disculpa, todos los recursos y intentan implementar la mayoría de las operaciones. ¿Ya? Un servidor Fire no es necesario que implemente todo, solamente debe implementar los elementos que van a funcionar en ese servidor. ¿Ya? Si yo te quiero hacer un servidor que solo maneje pacientes, puedo hacer un servidor, va a estar solamente la sección de pacientes. En caso de que solo quiero que se puedan leer pacientes y no quiero que haga absolutamente nada, o sea, quiero exponer pacientes con recursos del tipo patient, puedo colocar solamente que soporto la operación read, en este caso, ¿ya? Sería este código.
¿ya? Así que si cualquiera que quiera consultar mi servicio va a ver, perfecto, no puedo crear cosas acá, solamente puedo hacer consulta. ¿Ya? Continuamos. Ya. Viendo esto y entendiendo que yo ya les comenté que esto ya soporta casi todas las operaciones, de hecho, y no es necesario, obviamente, que estos servidores que les acabo de mostrar no soportan todos los de Firewall y el de R4, soportan casi las mismas operaciones. Creo que Fire soporta algunas más y probablemente hay unas que soporta Fire, Happy Fire y no soporta Fire. ¿Ya? Las búsquedas de contexto en este caso, vamos a hacer una búsqueda a nivel, disculpa, a nivel de la base del servidor. Entonces, aquí le vamos a comentar, vamos a pedir a este servidor eh, que nos entregue todos 5 recursos del tipo PageSet y nada más. ¿Ya? Entonces acá podemos pedirle 5 recursos del tipo paging, podrían ser eh, 5 organizaciones también, si es que tiene cargada, sí, en este caso tiene, ¿ya? Entonces, con estos elementos ya yo entiendo que a veces solucionamos ciertos problemas, porque finalmente el texto que vamos a reemplazar va a ser solamente el que está acá, ¿ya? Así que también se pueden hacer tipos de búsqueda un poco más avanzados utilizadas en la base. Ya, el siguiente elemento, vamos a avanzar. Ya vimos el tema de la base. eh, el siguiente elemento sería, según lo que estábamos viendo acá, sería en el tipo. ¿Ya? Entonces, voy a tratar de cargar esto. Me está abriendo, así que espero que cargue. Ya, perfecto. Aquí lo estamos haciendo sobre el tipo. Ya en este caso, estamos haciendo una búsqueda en otro servidor, en R4, versión del estándar, o también lo podemos ver en metadata si es que no se expone acá. De hecho, no es obligatorio esto. Y estamos haciendo una búsqueda de los pacientes de género masculino. ¿Ya? Nos va a entregar lo que comentábamos al inicio, un bundle del tipo search set, ¿ya? Al igual que el otro, ¿ya? Con los resultados de búsqueda, ¿ya? Al igual que el que está acá. ¿Ya? Este es el mecanismo estándar y los servidores, independientes de lo que estamos viendo un servidor distinto, son respuestas de distintos servidores y la estructura se mantiene. Eso es súper importante que se pueda entender y cuál es la facilidad o en realidad los beneficios que nos puede entregar la estandarización. ¿Ya? Y el siguiente caso, vamos a ver este es una búsqueda en una sección de un recurso paciente. ¿Ya? Entonces acá estamos hablando de que nos busque para este paciente todos los encuentros médicos que hayan finalizado, ¿ya? Entonces estamos buscando dentro de un contexto X, ¿ya? Eh, este es un ejemplo, ¿ah? Ahí nos entregó todos los encounters que están en estado finalizado para este paciente, ¿ya? El paciente con este ID, ¿ya? Ese tipo de elementos se pueden soportar. No es el único. Encounter también tiene su propio, permite esas búsquedas de compartment, ¿ya? Así que también lo pueden encontrar ese y otros recursos que permiten hacer este tipo de búsqueda sobre, por decirlo de alguna manera, contenedores. Bueno, vamos a aprovechar esto porque tenemos que ver el tema de las respuestas de búsqueda, ¿ya? Se ocupa este recurso que les comenté, es un bundle. El bundle, recuerden que se ocupa para mensajería, se ocupa para documentos, se ocupa para hacer transacciones, para hacer elementos tipo batch, para ver el historial. Y una de esas funcionalidades, de hecho para suscripciones también, y una de esas funcionalidades es de search set en este caso, ¿ya? ¿Qué es importante? Bueno, nos entrega una sección que se llama Bundle Entry, donde están los resultados, ¿ya? Las coincidencias, las inclusiones y obviamente los resultados. Nos entrega también el criterio de búsqueda, ¿ya? Nos dice qué es lo que estábamos buscando, este search set o este contenedor o este resultado de búsqueda eh, es el resultado de esta búsqueda, ¿ya? Y además nos entrega información, si es que la información está paginada, nos entrega información de cómo ir navegando por los resultados,
¿ya? A mover eso, vamos a aprovechar, creo que uno que sea un poco más simple, ¿ya? Aquí nos indica el tipo de recurso, nos indica el objeto en el producto de la búsqueda, ya que generó esta búsqueda, y nos indica en este elemento next, nos indica dónde está la siguiente página de resultados, ¿ya? Entonces yo puedo ir navegando utilizando el next para ver la página de resultados. No sé cuántos resultados me está entregando, podemos verlo después. De hecho, eso también es un parámetro. Podemos ajustarlo. Este servidor está ajustado a 20, según lo que vemos aquí, el offset y el count. Nosotros podemos ir navegando sobre esta información. ¿Ya? Entonces, yo voy a apretar, voy a dar clic aquí. Espero que esto cargue inmediatamente y podamos ver la lista de resultados. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo la siguiente página y ya no solamente nos tiene el elemento next, también nos indica el preview para poder ir a la página anterior, ¿ya? De todas maneras, en este caso, esta es la página X, esta es la página de búsqueda y acá nosotros podemos ir modificando estos valores para obtener la página que queremos y la cantidad de resultados que nos gustaría obtener. Ya, esos elementos y el siguiente elemento también, bueno, ya lo conversamos, es acerca de los entry. ¿Ya? En los entry están los resultados de búsqueda. ¿Ya? Sí. Aquí tenemos uno, dos, tres y así. Según esto, vamos a encontrar 20 elementos como resultados de búsqueda para la búsqueda que acabamos de hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? No, perfecto. Parte del manejo de errores. Bueno, en los casos que el servidor es incapaz de entregar una respuesta o encontró un error o cualquier elemento, la idea es que también la respuesta sea estándar para que los sistemas puedan procesar esa información. Y existe este recurso que se llama Operation Outcome, en el cual nos va a entregar los issues que tiene. De hecho, también podrían haber issues, según esto, de concebibilidad que sean solamente de información o de éxito también podría entregar eso. Por ejemplo, al eliminar un paciente, nos va a entregar un information en este caso, nos va a hacer un error y nos va a indicar el paciente tanto fue eliminado. Ese tipo de operaciones, por definición, no tienen retorno de datos, por lo tanto, se utiliza ese recurso y nos puede entregar información acerca si se hizo o no se hizo, o error si hubo un conflicto. Eso aplica para todas las operaciones en Fire eh, y además también aplica para los tipos de búsqueda, ¿ya? Si le erramos, cometimos un error al ingresar la información que estábamos buscando, eh, si los parámetros estaban incorrectos, cualquier elemento que el servidor pueda detectar como un mal funcionamiento, ¿ya? La idea es que al momento de que ustedes en este caso se tienen que enfrentar a una implementación Fire, puedan utilizar este tipo de elementos, ya sea el bundle search set o el operation outcome, para poder entregar información finalmente a los clientes. Ya, vamos inmediatamente y creo que ya Profesor, entendieron la mecánica de disculpe, esto. Sí, adelante. tenía una duda con eso. No sé, no me quedó claro si eso ese Operation Outcome me lo devuelve solamente cuando tengo un error o me lo devuelve después de cada operación. Eh, ya, ok. Ya. En el caso de las búsquedas nos va a entregar esto cuando hay un error. ¿Ya? Ya, En el caso de otras operaciones que no están relacionadas a búsqueda, ya sea alguna transacción estándar que estemos realizando, creando paciente, creando recursos, en este caso más genérico, eliminando, haciendo actualizaciones u otros elementos, va a ocupar estos códigos para retornarnos información, ¿ya? Va a ser fatal cuando detecte algo, va a ser un error cuando hay algo malo que esté en los datos en el procedimiento. Van a hacer warning cuando detecte algo que obviamente sea como una advertencia. Nos va a decir information cuando existe una transacción que sí se pudo realizar o lo determina así el servidor, ¿ya? Y va a ser, obviamente, nos va a dar un success en caso de que lo que queríamos hacer fue efectivo y se pudo realizar, ¿ya? No hay una salida X.
ya para que se entienda. Ya, vamos a generar un Puede error a ser. este servidor. Ok, ya. Este es el resultado de, primero, es una búsqueda sin resultado, o sea, si entregamos una búsqueda al servidor, un parámetro con algo que no, él no entiende o no puede procesar o no hace match, nos va a entregar un bundle vacío tal como lo ven acá. Ya, el mismo bundle del tipo search set nos indica que el total de elementos encontrados, ya el total es un elemento opcional, pero en este caso nos indica ese valor, 0 y el link a cuál fue el resultado, ¿ya? Y aquí no está la variable entry porque obviamente no generó resultado. Eso quiere decir, y a lo que queremos llegar es que una búsqueda que no tenga resultado en sí no es un error, ¿ya? Una búsqueda sin resultado solamente. ¿Ya? En el caso de búsquedas con resultado, ya lo hemos visto, ya que ejecutamos algunas transacciones, pero para que nos sirva para poder interpretar esta información. Aquí encontró 18 resultados y el entry viene poblado. Ya, eso es lo que queríamos reflejar acá. El siguiente caso es generar un error. Quería llegar, ¿ya? Y acá nos indica, en realidad estamos haciendo una búsqueda en observation y estamos haciendo un parámetro que no existe. Y acá tenemos el resultado. Nos va a dar un operation outcome con la severidad de error, nos indica que fue cuando estaba procesando la búsqueda y nos indica obviamente esto ya es manejable, esto es dependiente de la librería o el servidor que estén utilizando, va a entregar cierta información para que el usuario pueda interpretar qué fue lo que pasó. En este caso nos indica que no conoce el parámetro que estoy buscando, el de name no está, no lo conoce, por lo tanto nos indica que solamente los soportados son toda esta lista que está acá, ¿ya? Y nos puede permitir a veces ajustar cierto elemento o corregir cierto error. ¿Ya? Eh, También le podemos generar a este servidor un error 500. Esto, y pueden ser distintos códigos de error, pero sigue siendo un operation outcome. Ya una vez que llega al servidor, el servidor comienza a procesar la información. Estoy omitiendo todos los otros servidores, disculpa, todos los otros errores que puedan ser producto del transporte del recuadro de la información. ¿Ya? Pero en este caso buscamos un valor que era una cantidad, que tenía que ser un número, y si se dan cuenta le agregamos una X al final, eh, para en realidad para que el servidor lo reconociera como no un número y genere algún error X. Ya en este caso indica que un carácter X, ya no en decimal ni en dígito, nada de eso. La idea es poder manejar estos errores. Ya yo creo que entiendan eso a veces cuando el parámetro viene malo, de alguna manera hay que entregar respuesta y que los servicios no colapsen ni se caigan en este caso, ¿ya? También en la búsqueda de otro error, esto es una cantidad y también le agregamos un texto acá para que nos indique. Este tipo de campo soportaba tres tipos de datos, un date, un time, un quantity, y le entregamos un texto. O sea, eh, aquí fuimos bien malos y quisimos generar errores adicionales. ¿Ya? Este tipo de elementos se deberían manejar en un servidor y nos debería retornar algo que nos aporte información. ¿Ya? ¿Ya? Y les recuerdo, esto arriba es estándar, pero el diagnóstico sigue siendo un texto y puede ser con mucha información o con poca. Eso ya lo determina el implementador. Ya. Eso es tres. Bueno, los tipos de parámetros que tenemos en Fire son de parámetros básicos y los parámetros básicos cubren los tipos de datos que define Fire. Los números, date, pueden haber booleanos, los codeables concept, todo esto están cubiertos por estos parámetros, number, date, string, token, reference quantity y URI. ¿Ya? Y eso cubre la mayoría de los casos. Pero adicionalmente hay parámetros extendidos, ya hay unos parámetros que permiten hacer combinaciones complejas, como el parámetro composite, no se utiliza mucho, se puede implementar, hay servidores que lo tienen implementado, pero obviamente estos elementos, esa implementación depende del caso de uso que tan complejo sea, ¿ya? Y hay algunos elementos acá que
hay tipos de búsquedas que se pueden atacar con distintos tipos de parámetros, incluso algunas con operaciones, así que hay una variedad de elementos y hay que elegir el que sea más adecuado a nuestros casos de uso. ¿Ya? Y hay un caso que se llama especial, que para unos ciertos casos específicos, obviamente está limitado a unos recursos que obviamente no hay un tipo de dato, no hay un parámetro básico al cual asociarlo. Bueno, ese se trata de manera especial. También están los parámetros comunes, ¿ya? Los parámetros comunes generalmente funcionan bajo los elementos comunes de los recursos, ¿ya? Todos los recursos tienen ID, todos los recursos tienen las update, todos los recursos tienen elemento tag, por lo tanto, esos parámetros están definidos a nivel de recurso y son de manera transversal, ¿ya? Bueno, la demostración de cada uno de estos parámetros, espero que esto no tenga... Ya. Y voy a ver si tengo el parámetro. Creo que esta no es el ejemplo que quería mostrar, ¿ya? Sí, este es de tipo básico. Ya, acá le vamos a entregar una cantidad de X, ¿ya? Este del tipo X. Voy a ocupar uno de code, ¿ya? Voy a ocupar un page engenders. Esto seguramente no guarda esta búsqueda, así que la vamos a generar aquí mismo, ¿ya? La búsqueda de género, en este caso. Ya, es uno de los parámetros que son básicos. Esto sería como un code, por decirlo de alguna manera, pero también podríamos expresarlo como un birthday para utilizar un dato del tipo date y ocupar alguna fecha X. Voy a copiar algo de aquí que no tiene mucho sentido, seguramente. Generemos algo. Obviamente le tenemos que, si vamos a buscar por del tipo date, tenemos que entregarle un date ya. Si le entregamos algo que no es un date, o operation outcome inmediatamente, un error. ¿Ya? Así que eh, ya buscamos los pacientes en este caso por el tipo, por un date, ¿ya? Y nos encontró harto elementos. Nos dimos cuenta que este servidor estuvo siendo poblado de datos, así que tenemos casi pacientes para cualquier fecha de nacimiento. Ya, acá tenemos un parámetro un poco más avanzado, este es del tipo composite, es totalmente opuesto en términos de complejidad al anterior. ¿Ya? Este parámetro de búsqueda es un componente y que nos permite agregar múltiples parámetros dentro de un mismo recurso, ¿ya? Este parámetro se llama component, code value quantity, no es el único, hay varios, ¿ya? Pero son de este tipo, ¿ya? El tipo de parámetro composite en este caso, compuesto. Aquí nos dice que estamos buscando el code y luego buscamos un value. Entonces nos dice que vamos a buscar un código Loink, ¿ya? Y además un valor. ¿Ya? Y esto es un valor dice, minuto el código, y nos permite encontrar basado en un código X de un examen, por decirlo de alguna manera, o de una observación o de un resultado, nos permite decir ya, para este código, o sea, latidos por minuto, ¿ah? Un examen tipo un examen al corazón, nos permite decir ya, necesitamos 15, menos de 15 elementos o 15 latidos por minuto, nos va a entregar ese tipo de resultado. ¿Ya? Recuerden que el estándar es bastante amplio en estos casos, por lo tanto, esto podría ser aplicable a cualquier dato. ¿Ya? Elementos que tienen que ver con la glucosa también podrían ocupar esto. Sería otro código y sería otro valor y sería otra unidad de medida. En este caso, de nuevo, un bundle del tipo search set encontró 6 elementos y lo que vamos a encontrar acá va a ser que ese código eh, debería estar presente. Yo espero que sí, si no, me estoy equivocando. Ese, aquí está el componente. Aquí está la componente X.
¿ya? Recuerden que es component code, ¿ya? Y encontró dentro de los value quantity o los quantity, encontramos un valórico que tiene mucho. Acá. Y acá puedo encontrar algún elemento X, ¿ya? Menos de 15, encontré ese tipo de información. ¿Dónde podemos ver esto? Y eso es súper interesante que ustedes lo tengan claro. Yo lo voy a mostrar inmediatamente. ¿Dónde podemos buscar qué elementos soporta cada recurso? Bueno, en la lista de recursos estamos viendo una observación, ¿ya? Y siempre al final del estándar, o al final de cada página del estándar o cada página del recurso, ustedes van a encontrar, voy a ir rápido porque esto es parte de todos los recursos, ya esto, siempre va a estar esto al final. Está la lista de parámetros de búsqueda. Entonces, bajo este recurso, yo puedo buscar sobre todos estos parámetros. No siempre son el mismo nombre de la variable. Si se dan cuenta, está escrito con una mayúscula, ¿ya? Y el de acá cambia, está con un guión, ¿ya? Ese tipo de elementos, ¿ya? Y uno de esos elementos es que también podemos buscar por el code value quantity, que es lo que está acá. Entonces nos dice que el component code y la cantidad, en este caso calza, ¿ya? Si queremos buscar solamente por la cantidad, por un quantity, también lo podemos hacer, está para esos casos, pero por eso se llama el composite, que debe estar aquí. Aquí está el tipo de búsqueda. Están especificados acá para casos de uso un poco más avanzado. ¿Ya? El siguiente, voy a cerrar alguno de estos elementos para que no nos perdamos. Ya. El siguiente es el tipo de dato especial. Hay un tipo de elemento que se llama filter y que nos permite entregarle cierta información en algún otro, o con alguna otra estructura. ¿Ya? Esto se entiende bastante poco. De hecho, probablemente hay mejores formas de hacer este tipo de búsqueda. De hecho, de esto ya está siendo, en parte puede ser reemplazado por otros mecanismos, pero este mecanismo actualmente es uno de los que están definidos todavía en el estándar. ¿Ya? Este es un filtro y nos indica el nombre y donde el nombre sea Alejandro. Yo voy a buscar acá porque, un segundo, voy a buscar la variable filter. No alcanzo a ver lo que está escrito. Quiero ver si puedo ir a la definición de filter. Ya acá. Acá nos indica qué significa el códice, dice que es un ítem y que contenga este valor, ¿ya? Y este es como una búsqueda general, ¿ya? Para que se pueda entender, esta búsqueda que está acá va a buscar dentro del recurso, de la parte donde dice name del recurso, en este caso es un paciente. eh, en esta sección va a buscar la palabra Alejandro, no importa dónde sea, ¿ya? En esta sección va a buscar cualquier término acá que tenga el texto Alejandro. ¿Ya? Así que encontró todos estos match, obviamente lo entrega en el mismo resultado de búsqueda, en ese bundle del tipo serset con total, el link y la cantidad de entradas. ¿Ya? Recuerden que eso no va a cambiar directamente. Están las otras búsquedas que son genéricas. ¿Ya? Estas búsquedas aplican a todos los recursos, o sea, ustedes lo pueden replicar en cualquier recurso, en la update. Entonces, son todos los pacientes en este caso, y leyendo esto, la parte de la facilidad que nos entrega REST y el estándar es que podemos ya interpretar esto, o sea, una búsqueda de todos los pacientes que fueron actualizados después de esta fecha, o en esta fecha, ¿no? ¿Ya? Se nos indica que este paciente que está acá, posterior a esa fecha,
y tenemos solo uno. ¿Ya? Así que nos puede entregar información de ese tipo, este tipo de parámetros. Esto aplican a todos. Podríamos hacer búsqueda de este tipo. Buscar, acá no hay match, pero eventualmente ahí nos encontró. En el año 2025 encontró los recursos que se actualizaron del tipo organization en esta fecha. ¿Ya? Si se dan cuenta, eso queremos ver con estos parámetros que son transversales. Estamos haciendo una búsqueda del tipo date, parámetro aceptado el date, está podemos entregarle el puro año. Si lo puede interpretar, nos va a entregar la lista de resultados. ¿Ya? Y también hay una búsqueda que es bien común, la del tipo profile, que también podría aplicar a cualquier recurso. En este caso yo voy a buscar sobre el paciente y voy a preguntar todos los pacientes, ¿ya? En los cuales su perfil sea el PageNLE de la guía de implementación de tiempos de espera interoperables, ¿ya? Así que yo podría obtener de todos los pacientes que están creados acá. Yo conté 400.000 pacientes habían aquí. Solo dos están creados en este servidor de prueba y seguramente alguien que estuvo haciendo algunas pruebas. Ya porque tiene su estructura. Disculpa, hice un clic incorrecto. Tiene sus extensiones y los elementos que están definidos para esa guía de implementación. Ya los identificadores, probablemente aquí vamos a mantener el root que se utilizó. ¿Ya? Recuerden, son servidores de prueba, no agregar información real. En caso de que lo desee en ninguno, ni en los servidores que estoy mostrando yo y en otros que sean de prueba. ¿Preguntas hasta acá? Perfecto. Otras características de búsqueda son los elementos que se llaman modificadores, ¿ya? Y eso es cuando es necesario usar parámetros relativos y dar un enfoque diferente a nuestra búsqueda. Ya cuando hacemos búsquedas de match va a buscar lo que estamos intentando, o sea, lo que estamos escribiendo, el parámetro completo, pero no va a buscar alguna búsqueda relativa, o mayor que, menor que y otro elemento. Ah, discúlpenme, cometí un error. Eso en la siguiente sección. Nos permite buscar elementos con otro enfoque. Obviamente, la especificación detalla esta forma de usar o implementar estas funcionalidades y obviamente el objetivo principal es extender y poder dar respuesta a la mayoría de estos casos de uso. Ya, los modificadores se utilizan al final de cada parámetro de búsqueda. ¿Ya? ¿Y qué nos permite buscar? Aquí tenemos una lista de algunos, nos permite buscar elementos que no existen, ¿ya? Si se imaginan en un caso normal, ¿cómo podemos buscar los pacientes que no están activos o en los cuales no se agregó la información del birthday, en este caso, de su nacimiento? O que no tienen el elemento family definido, ¿ya? Con estos elementos nosotros podríamos buscar, en este caso sería el missing, podemos buscar parámetros dentro del paciente que no se definieron, o sea, están vacíos. Y también podemos negar información, o sea, necesito todos los pacientes de los cuales no sea nombre, ¿ya? Y ocupen los otros códigos para representar el género, o al revés. Nos permite hacer filtros de búsqueda, estas son parte de las definiciones. Algunas de estos modificadores los implementan los servidores que estoy mostrando ahora. Hay otros que no. Creo que las búsquedas de contain no la está, no está procesando este servidor en particular, pero eventualmente los modificadores permiten un poco más de flexibilizar este tipo de búsqueda o realizar ciertos elementos sin tener que hacer algo customizado. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de modificadores, o sea, podemos buscar el family que sea exactamente son el apellido en este caso, podemos hacer una búsqueda por identifier de un subject, ¿ya? Podemos buscar que el mismo apellido contenga la palabra son, ¿ya? Eso significa que ahí tenemos un poco podemos variar la forma en que queremos manejar esa búsqueda. Eh,
pucha, hay muchos donde el given esté definido, ¿ya? O sea, donde el given no esté definido. Personas que no hayan ingresado su nombre. Hay unos que solamente graban el apellido. Con este podríamos encontrar ese tipo de elementos. Lo que les comentaba es que el género no sea hombre en este caso, ¿ya? Masculino. Y otro elemento acá donde vamos a buscar que el subject sea patient y tenga ese identificado. Ya, vamos con la demostración de este caso. Ya, acá vamos a buscar todos los pacientes en los cuales, como le habíamos dicho como ejemplo, que no tengan definido su fecha de nacimiento, ¿ya? Y de hecho encontramos uno, ¿no? Según esta acción, disculpa, que tenga definido es al revés, que tenga definido es missing false. Veamos missing true. Ya, acá tenemos pacientes que su fecha de nacimiento no está definida, es el missing true. Ya, el false es el efecto totalmente contrario. Se va a entregar solamente los que lo tengan definido, ¿ya? Así podemos hacer búsquedas de eh, que no tengan definido el parámetro active, ¿ya? Por ejemplo, este paciente yo no puedo saber, este paciente está totalmente vacío, no tiene absolutamente nada, y no sé si está activo o no porque no lo tiene definido, ¿ya? Otra búsqueda con modificadores, lo que les comentaba, podemos buscar los pacientes los cuales el género no sea, en este caso, masculino. También nos va a entregar un resultado, nos debería entregar, al contrario, todos los que estén reflejados como female. Ya, entre esos, bueno, ¿preguntas hasta acá? Perfecto. Me están escuchando, ¿cierto? Sí, lo estamos escuchando. Sí, se escucha. Espero que estén muy concentrados, ¿ya? Estamos tratando de ocupar toda la información que tenemos del estándar para que ustedes tengan conocimiento que hay muchas formas de poder resolver todos esos problemas y no hay que implementar tantas cosas ad hoc. El estándar ya te entrega una guía de cómo hacer ese tipo de proceso, cómo poder consultar información de, primero, que retorne de manera estandarizada y segundo, realizar las consultas de manera estandarizada. Hay una sección o también hay una forma de poder trabajar con los parámetros de búsqueda y la idea nos permite controlar la forma en que se hace match, que son los prefijos, ¿ya? Estos se pueden utilizar en búsqueda y está aplicado netamente a los parámetros del tipo number, date y quantity, ¿ya? Obviamente el uso debemos anteponer el valor, tiene el prefijo y tiene el valor, de hecho debería haber subrayado esto, pero no lo tengo acá. SGT sería en este caso el prefijo y nos permite poder encontrar información ya no exacta, poder decir, mira, necesito todos los pacientes en este caso que hayan nacido después del 2013-01-14, que es lo que dice ahí. ¿Ya? Entonces, con ese tipo de parámetros podemos tener, o todos los pacientes que cumplieron o que estén sobre 40 años, también podríamos hacerlo con este tipo de búsqueda. O si queremos todos los pacientes menores de 10 años, podríamos utilizando otro parámetro, en este caso sería LT, podríamos utilizar ese prefijo. ¿Ya? Hay unos que son de uso avanzado, hay unos que los servidores no tienen implementados, pero están ahí para que uno también pueda darle el contexto adecuado. ¿Ya? Eh, obviamente, les voy a mostrar bueno, obviamente vamos a ver cómo se realizan o cómo podemos ejecutar búsquedas de este tipo. ¿Ya? Ahí está el significado y vamos a la demostración inmediatamente. Ya, esta es una búsqueda que nos va a entregar todas las observaciones, las cuales tengan fecha mayor al 2014. Podemos hacer eso. En este caso, creo que había ejecutado la búsqueda antes. Está tomando más de la cuenta. Ya, pero ahí termino.
Lo que dijo que encontró dos elementos en los cuales el date, voy a tratar de buscar en este caso debería ser un periodo, o debe estar por aquí está el effective data, ¿ya? Sean posteriores a esa fecha, no, está, creo que aquí me está entregando lo que yo busqué, mayor a esa fecha. ¿Será porque, profesor, disculpe, será porque está buscando exactamente date y quizás no está date ahí? Sí, eso estoy mirando. Sí, probablemente eh, Porque tendría que poner el nombre exacto de observation, el de pregunta, y ahí lo vamos tendría a que buscar, colocar el sí, elemento exacto, ¿no? veamos. Sí, probablemente algo asociado a eso, pero lo vamos a buscar. Era una observación y obviamente la idea es que puedan recorrer este camino también, así que qué bueno que apareció algo así. Lo podamos interpretar y quizás encontramos algo malo en el servidor y podamos corregirlo. Estábamos buscando el parámetro date y dice que el date obedece ese parámetro de búsqueda, o de hecho busca sobre ese campo, el date, ¿ya? Y el effective al parecer acá no está definido, por lo tanto, veamos, ¿está definido el effective? Está como un date time. Sí, probablemente aquí tenemos un problema con esa búsqueda, porque debería ser un mayor a esa fecha. ¿Está bien? Sí, está bien. No está en lo correcto. Está buscando los parámetros mayores a esa fecha. El 0,5, sí que está bien. ¿Ya? Si buscamos LT, era una confusión solamente, ¿ya? Así que si buscamos LT, nos va a buscar, debería encontrar los effective date time menores a esa fecha, pensando si es que existe alguno acá. Ya, acá encontró el tiro un 2013. Así que ahí tenemos o podemos probar que la consulta es correcta. ¿Ya? Eh, Estos elementos se pueden componer y vamos a verlo en las siguientes pruebas. Podemos utilizar múltiples parámetros de búsqueda para poder realizar distintas operaciones o filtrar de manera más exacta la data que queremos retornar. O sea, podemos enviar rangos de fecha, rangos de datos o de números en este caso, los cuales podemos filtrar apoyado en los prefijos. Ya, tenemos otro prefijo, un value quantity, ya, también le queremos decir un LT20, less than 20, ya, menor a 20. Entonces él va a buscar en todas las observaciones los cuales el value quantity sea menor a 20. Aquí encontró uno, ahí encontró otro, y así, ¿ya? Así podemos modificar ese tipo de búsqueda. También está el prefijo múltiple, a la forma de hacer una búsqueda y entregar más parámetros de búsqueda en este caso. Podemos encontrar en los cuales el quantity sea mayor a 30, pero menor a 40. ¿Ya? Creo que no vale la pena ejecutar de nuevo esta búsqueda, pero debería estar en algún punto ese valor. ¿Ya? Este está en 37 y era una búsqueda que tenía que ver con la temperatura. ¿Ah? Seguramente en esta observación. Ya encontré un solo elemento que esté entre 30 y 40. ¿Ya? Podemos dar este tipo de rango y especificar aún más nuestra búsqueda. ¿Volvemos? Los siguientes son las búsquedas encadenadas y en la búsqueda encadenada ya no vamos a estar buscando sobre un solo recurso, nos va a permitir buscar información en múltiples recursos o poder de alguna manera asociar las búsquedas con ciertos parámetros. ¿Ya? Permiten obviamente filtrar estos recursos y se pueden basar en atributos de recursos referenciados. ¿Ya? Yo puedo buscar todos los pacientes, por ejemplo, bueno, en este caso puedo buscar los diagnósticos en los cuales el sujeto tenga por nombre Juan en este caso. ¿Ya? Es una de las formas, o sea, puedo buscar por información que esté referenciada en otros recursos. ¿Ya? Si tengo un encounter que esté referenciando a un paciente y ese paciente se llame Juan, con una búsqueda encadenada yo puedo hacer ese match.
¿ya? Recuerden que los recursos por sí solos tienen referencia y considerando esa referencia podrían buscar por los códigos de esa referencia, pero con este tipo de búsqueda encadenada podemos buscar por información referenciada. Sería la forma de realizar este proceso. Eso nos permite poder navegar y ser más efectivo al momento de querer obtener cierta información. ¿Ya? Vamos inmediatamente a la demostración de este caso. Y creo que aquí no guardamos el valor. Ya, voy a hacerlo en el momento. Veamos cómo nos resulta, ¿ya? Si se dan cuenta, esta observación que está acá, la observación 15 tiene un paciente referenciado, ¿ya? Yo primero voy a tener que saber el paciente que es, para que nos retorne el resultado, y después volvemos a esta búsqueda, ¿ya? Voy a obtener el paciente 14 y lo único que quiero saber es el nombre, el given que tiene, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para demostrar esta búsqueda encadenada, lo que vamos a hacer es subject.given y vamos a darle el nombre de Kaylee. Kaylee. Ok. ¿Ya? Sub. Si no es subject, podría ser patient. Era con A, no era Gayley, era Kyle. Oh, gracias. Kyle. Ya. Recuerden que algunos recursos para referenciar al paciente tienen también múltiples parámetros de búsqueda y que hacen match al mismo. Ya en este caso el patient given Kaylee. Gracias por el aviso, ¿ya? Voy a guardar esto porque no lo había guardado. Ya. Y nos entregó esa observación y sin estar los datos del paciente acá, ya acá no tenemos los datos del paciente, él sí pudo buscar y hacer esa búsqueda encadenada para encontrar el paciente y encontrar esa observación. ¿Ya? Podemos tener ese tipo de filtro acá. Acá tenemos lo mismo, tenemos un encounter, un encuentro médico, según el detalle de este recurso, eso es lo que debería expresar. ¿Ya? Un encuentro de algún tipo, de hecho son más genéricos los recursos, un encuentro de algún tipo en el cual el proveedor del servicio tiene ese identificador. ¿Ya? Según lo que decía este identificador, era un código DAIS. Entonces, él nos encontró que esa organización con ese código tiene ese identificador. ¿Ya? Así que ya no solamente buscamos sobre recursos y buscamos sobre las referencias, sobre los datos que tienen las referencias o recursos. En este caso acá podríamos buscar, lo que hicimos ahora fue buscar por la organización. Podríamos hacer lo mismo para buscar sobre ese related person. Podríamos buscar sobre información que contenga ese page. ¿Ya? Todas estas referencias podemos hacer ese tipo de búsqueda. Hay otra forma de buscar elementos y son las búsquedas inversas. Es muy parecido, bueno, es parecido el uso que tiene relacionado a lo que son las búsquedas encadenadas. Esta se realiza con un parámetro que se llama hash, ¿ya? Y nos permite buscar elementos que son referenciados por otros recursos y que pueden cumplir con ciertos criterios, ¿ya? Esta hay que darle un poco más de vuelta en el sentido de que cuesta un poco entender la forma de poder hacer uso de este parámetro. Yo les voy a contar, pero ahí también pueden haber otra interpretación. El estándar indica que se debería hacer así. ¿Ya? Esto está buscando todos los pacientes los cuales tengan una observación y esa observación está relacionada por el observation patient, o sea, hay que indicarle esa referencia, ¿ya? Y en los cuales el code sea el que estamos viendo en pantalla, ¿ya? 8480 y sea del tipo LOINC, ¿ya? Esos son los tipos de hash, búsqueda con hash, ¿ya? Esa búsqueda se puede llevar a cualquier cosa, podríamos buscar todos los pacientes los cuales tengan una observación
dos puntos subject, ya, observation o encounter.subject, y podríamos dar algún parámetro dentro del encounter acerca de qué es lo que queremos buscar, ya. Entonces requiere esos tres elementos. Inmediatamente vamos a ir a ver eh, el ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos el paciente, observation, page encode y ese código LOIN que está ahí. Me costó encontrar un código para que pudiéramos generar este ejemplo, ¿ya? Entonces él me va a entregar solo los pacientes que tienen alguna observación con ese código. Por ejemplo, podríamos esto llevarlo a casos prácticos. Necesito todos los pacientes que se realizaron el examen X. Entonces podríamos tener algún procedimiento, algún elemento o que nos diga que en alguno de sus resultados tiene una observación con ese código, ¿ya? Esto puede ser para algún tema de control sanitario, para enviar alguna alerta, eventualmente se podría hacer utilizando una búsqueda como esta, ¿ya? ¿Queda claro? Más ejemplos, vamos a ver la definición en Fire de esto del hash. Obviamente están todos los links en la presentación, yo mm, voy a dar clic aquí para que podamos encontrar acá ya. Eh, ¿Dónde está el hash? Aquí, ¿ya? De hecho, aquí tenemos múltiples hash, también puede ser, ¿ya? Se podría utilizar múltiples parámetros de este tipo. Aquí nos dice lo mismo, un audit event.entity y que la gente sea ese, ¿ya? Hay múltiples ejemplos. Ya lo pueden ver, pueden después consultar todos los links que estén en la presentación y ustedes mismos poder eh, utilizar esa información para poder complementar lo que estamos viendo acá. Ya, obviamente con eso obtenemos los recursos que estamos buscando. En este caso, tenemos que empezar por paciente y vamos a obtener paciente en este caso. ¿Ya? Por otro lado, existen las búsquedas inversas, que es otro, se puede aplicar a otros casos de uso. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos de alguna manera indicar que indicar esas mismas búsquedas de búsqueme los pacientes que tengan esa observación, pero en este caso podríamos decir, pero incluso tiene que tener alguna relación al paciente que estamos buscando. ¿Ya? Por otro lado, Profe, están los... perdón, Adelante. es que se quedó recién pegada la conexión. No sé si podría repetir lo último desde que inició ¿Dónde la... quedamos? ¿Acá? Ahí mismo donde inició, pero Ah, literalmente la perfecto, explicación se perdió. fueron unos segundos, parece. Sí, Ya, de nuevo, los parámetros include y revinclude optimizan estas interacciones, permiten al servidor que devuelva recursos adicionales, o sea, ya los bundle search set no van a devolver puros pacientes o recursos de un solo tipo. Con los include y los revinclude pueden de alguna manera obtener información adicional. Pueden obtener pacientes, más las observaciones, más los encounters, más otro tipo de información en un mismo bundle. Ese resultado de búsqueda también se puede hacer con otros mecanismos, ¿ya? Pero uno de ellos nos permite poder obtener, y utilizando el caso anterior de la observación, podríamos obtener el paciente, ¿ya? El paciente en el caso anterior que obtuvimos, que tenía esa observación, más e incluir con este parámetro e incluir la observación. ¿Ya? O sea, en el caso de la observación y paciente sería RevInclude porque la observación referencia a paciente, ¿ya? Y si estuviéramos buscando la observación, sería al revés, sería un include, porque él tiene el link a paciente. Todo depende de dónde esté el link. Vamos a mostrar una búsqueda con include, ¿ya? Aquí estamos buscando el mismo, el encounter, con el service provider, con ese código de IS, ¿ya? Y además le estamos diciendo que incluya al paciente. ¿Ya? Entonces va a encontrar todos los encuentros médicos que se hayan realizado en este establecimiento
y además de que me retorne el encuentro médico, le estoy pidiendo que me retorne al paciente, ¿ya? Así que yo acá se supone que encontró 7 encuentros médicos, va a retornar los encuentros médicos, deberían ser 7 encuentros médicos, y adicionalmente me va a incluir los pacientes que están relacionados con ese encuentro médico, ¿ya? ¿Se entiende ya que podemos recibir ya información de dos tipos? Claro, podemos seguir modificando esta query, podemos indicarle que nos retorne otro tipo de recursos adicionales. Obviamente la regla es que en este caso el encounter los referencie de alguna manera, ¿ya? O sea, podríamos pedirle, aquí le estamos pidiendo los pacientes, pero podríamos pedirle también la organización y otros elementos, ¿ya? O los médicos que fueron relacionados con ese encounter. ¿Ya? O sea, esta es la regla en el sentido de tienen que ser los recursos los que referencien a lo que estamos pidiéndole de manera adicional. El caso contrario es el ref include, donde el paciente, si ustedes se dan cuenta, no referencia al encounter, ¿ya? Pero con ref include podemos encontrar, dado un paciente, todos sus encuentros médicos, o sea, todos los recursos que estén referenciando al paciente que estamos buscando. ¿Ya? No sé cuánto, no me acuerdo cuánto eran acá, pero debería. Ah, hay uno. Por lo tanto, me encontró un paciente como match, ¿ya? Y encontró 3 encuentros médicos, ¿ya? Algo importante que deben saber con respecto a este tipo de búsqueda es que ustedes, si se dan cuenta, aquí hay 4 recursos de resultado, pero aquí dice total uno, ¿ya? Es porque hizo un match, ¿ya? El match con el paciente está acá. De hecho, el match fue uno. Y los otros recursos que están abajo son del tipo include, ya el modo fueron incluidos de manera adicional, pero no son el resultado de la búsqueda. Ya, esa es la razón, porque no es necesario que exista un match entre ese valor y los resultados de búsqueda. Para este caso, para los red include y los include. Ya, ¿dudas con red include? No por Si esa se dan observación. cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, parte de, o la mayoría de los casos que estamos viendo, y la idea es que ustedes pudieran saber de manera intermedia, casi avanzada en este punto, que la mayoría de las preguntas o de las formas que el servidor tiene de retornar información, las podemos implementar de manera estandarizada, ya sea utilizando servicios existentes o bien implementando este tipo de funcionalidades. ¿Ya? E independientemente del lenguaje y de las librerías que estén utilizando, solo mirando el estándar van a poder realizar este tipo de elementos y van a tener la información para poder incluir y cómo deben tratar estos parámetros. Ya, ahora pasamos al siguiente tema. Y esto, bueno, con este tema vamos a cerrar. El tema de operaciones. Aparte de las capacidades de búsqueda, Fire define un conjunto de operaciones especiales que obviamente amplían la funcionalidad de los servidores. Nos permiten ejecutar tareas muy simples en algunos casos, en otros casos podrían ser complejas, y que están fuera de lo que son las operaciones REST tradicionales, ¿ya? O el uso del CRUD, ¿ya? Aquí ya no vamos a ocupar POST, GET, nada de eso, significa son tareas que no se pueden realizar con los elementos tradicionales. El estándar provee algunos elementos de operaciones, ya, provee algunas operaciones ya estandarizadas y que ya tienen un acuerdo general, por decirlo de alguna manera, o son transversales los casos de uso. De hecho, esta es la lista de operaciones, ya, que ya están documentadas. Y vamos a revisar algunas de ellas. Ya, hay unas que son genéricas. La idea es que podamos atacar alguna de esas. ¿Ya? De hecho, hay una que yo no encontré implementación directa, no encontré un servidor, que en este caso es Match. ¿Ya? Aquí estamos viendo el everything.
Esta operación, por ejemplo, recupera el historial clínico de un paciente, ¿ya? Podemos tomar un paciente X y decirle, no tenéis que darle ningún parámetro extra, ni ocupar el hash, ni ocupar el revinclude. No, le decimos, entrégame todo lo del paciente, o sea, todo lo que esté referenciando este paciente lo necesito, ¿ya? Al momento de querer exportar un historial médico, se podría hacer utilizando esta operación. Depende de cómo finalmente haga la interpretación el implementador. Ya está la operación Match que se ocupa en los MPI para gestionar elementos de identidad de pacientes. ¿Ya? Queremos buscar todos los pacientes que tengan, por ejemplo, algún match con esta variable X. ¿Ya? Y esto, los MPI deberían entregar un score o algún dato asociado a qué tan cercano fue el match que podemos hacer con los parámetros de búsqueda. ¿Ya? Por otro lado, y ahí esta es como una operación, pero no tenía una clasificación propia, que es el procesamiento de lote, ¿ya? Como tipo batch de alguna manera, y significa que podemos incluso indicarle en una operación al servidor múltiples cosas. O sea, quiero que me entregue todos los encuentros médicos de esta cosa y también necesito que todos los pacientes bajo este criterio y también necesito todas las observaciones bajo este otro criterio. Podemos hacerlo también. ¿Ya? Ejemplo, vamos a ver primero el procesamiento por lote y después vamos a ver un par de operaciones. En este caso, lo que estamos pidiendo acá, estamos pidiendo mediante un bundle. De hecho, aquí ya cambia la estructura. Vamos a pedir mediante un post. Le vamos a enviar un bundle de otro tipo, un bundle del tipo batch. ¿Ya? Esto es lo que vamos a entregar nosotros. Y le vamos a entregar dos entries. Como son utilitarias estas estructuras batch, también nos permite definir búsqueda. Este caso vamos a decir que esta va a ser una búsqueda del tipo get y vamos a querer todos los pacientes que tengan por nombre Peter, ¿ya? Y además queremos todos los pacientes, ¿ya? En realidad no son todos los pacientes, queremos este paciente y nos dice si no tiene una nueva versión en este caso, ¿ya? De hecho, y si fueron modificados desde esta fecha. Así que aquí tenemos otros parámetros que se pueden especificar. Esto también está definido en el estándar si es que quieren utilizar más información o necesitan información de esto. ¿Ya? Esto es relacionado a las versiones y ahora vamos a ver el resultado y podemos entregar un poco más de detalle. No recuerdo cuántos pacientes encontré, supongo que al menos dos, ya, perfecto. Ya, nos dice, porque para la primera búsqueda, aquí está el bundle. Esto fue lo que encontró del elemento Peter, y si se dan cuenta acá, ya comienzan los elementos que ya no podemos manejar directamente, o sea, son difíciles de expresar por la flexibilidad del estándar. Es un bundle dentro de otro bundle como estructura de resultado, ¿ya? Este es un resultado, es un bundle, es del tipo search set y es para el primer elemento que definimos acá. ¿Ya? Y nos dice que encontró un paciente y que se llama Peter, ¿ya? En el caso del segundo, voy a tratar de cerrar este bundle, vamos a abrir el siguiente, ¿ya? Acá nos entrega que el version ID es if not match, ¿ya? No tiene una versión 2, no hay una versión nueva del paciente en la versión 1, así que cuadra con los resultados. Y el tema de la modificación, que fue modificado después de esa fecha, ¿ya? Estos elementos son algunos parámetros que se pueden dar por la URL. Ya podemos hacer una búsqueda normal de get y traducir estos parámetros, pero estos son headers, ¿ya? Son cabeceras. Así que para generar este parámetro con un get, un parámetro normal, o sea, una query de búsqueda normal, estos pasarían a ser cabeceras. ¿Ya? Y no entrega ese resultado de búsqueda. Si se dan cuenta, de nuevo, esta es una búsqueda de paciente, por lo tanto, ya una búsqueda fija. ¿Ya? Estamos haciendo una búsqueda directa. De hecho, no es, podríamos decirlo de otra manera. Esto no es una búsqueda, estamos obteniendo un paciente por su ID. Por eso el servidor nos entrega un patient directamente. ¿Ya? Un recurso patient. Y en el caso de arriba, es una búsqueda. Y como es una búsqueda, el mecanismo que tiene es el bundle del tipo search. Por lo tanto, podemos anidar, y aquí solamente tengo dos, podrían ser más.
¿Ya? Y adicionalmente a lo que yo les estoy comentando, acá podría tener operaciones que no sean búsqueda. Podríamos tener un post, una eliminación, una actualización. Podrían ser parte de este tipo de transacciones batch. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos realizar distintas operaciones en un solo request. ¿Ya? Parte de la facilidad y la flexibilidad. No queremos, aquí no hay casos de uso específico, pero sí podríamos tener ciertas transacciones en la noche, ejecutarlo en batch y decir, ya, perfecto, creemos el paciente, creémosle todos los encuentros médicos y retornamos su historial médico. Podríamos hacerlo en una sola solicitud. Volviendo a las operaciones, tenemos la operación Everything. Yo ya la ejecuté aquí, ejecutar otra vez. Y acá le pedimos todos los datos que existan del paciente 25. Así que él encontró, en este caso, encontró que el paciente 25 tiene una observación. Si se dan cuenta, y aquí es donde las cosas eh, pueden variar la interpretación. De hecho, esta misma búsqueda de Everything la podríamos haber hecho con el has. No, no, disculpa, con el include. Con el rev include incluso. ¿Ya? Este mismo resultado de búsqueda lo podríamos tener con ese tipo de operación. Así que por eso hablamos de que hay ciertas cosas que se pueden realizar con distintos mecanismos. Ya, acá encontró dos resultados, obviamente, el paciente y su observación. Entonces, podría tener más, podría tener procedimientos, podría tener encuentros médicos, podría tener citas, podría tener otro elemento, pero en este caso encontró solamente ese elemento. Ya, en el link que dejamos en la presentación se van a dar cuenta que también el Everything se puede aplicar a otro recurso también. Otro recurso que tampoco tiene, no le dan tanta relevancia dentro de los elementos del estándar, son los documents, ¿ya? Un Profesor, document permite. Adelante. sí tengo una consulta. Usted dijo que Everything se puede también quizá ocupar con Veamos. otros que nos comentó anteriormente, ¿cierto? Ahí el elegir uno u otro, ¿de qué depende? ¿Alguno que tenga mejor rendimiento? ¿Depende de la ocasión? No, ¿De qué dependería? distinta interpretación. Déjame ver. Yo espero no haber cometido un error. Claro, ¿ya? En este caso, el everything se ocupa en el encuentro médico. Acá se puede ocupar también en un episodio of care, ¿ya? Y en otro elemento. Nosotros estamos ocupando el genérico, el patient ID everything, ¿ya? Pero eventualmente, obviamente, esto es lo que está documentado en el estándar, así que podemos ver efectivamente de qué se trata este everything cuando se aplica al encuentro médico. ¿Ya? Nos indica de qué se trata, qué deberíamos retornar. Recuerden que los servidores no están obligados a implementar toda la operación, así que eventualmente no sabemos si en el counter podemos obtener un everything, ¿ya? Pero eventualmente está la definición en el caso de que se requiere implementar. ¿Ya? Creo que tu pregunta va asociada a si ocupar un everything o ocupar un has. Sí, porque usted dijo que dependiendo del Ah, recurso, disculpa, de cómo esté a un implementado, include. sí, podría tener un reinclude o podría tener diferentes posibilidades para hacer lo mismo. A eso voy. Ahí, ¿qué criterio usa para ver cuál elegir? Primero, el del servicio que estemos consumiendo. Bajo el supuesto que en nuestro servicio deberíamos conocer cuál de los dos elementos es menos costoso para nuestro servidor, ¿ya? Para lo que estamos exponiendo, cuál es menos costoso y cuál es menos complejo. Ahora, recuerda que el Everything te trae todo, ¿ya? Entonces, si yo necesito Ujú. todo, no necesito estar ocupando include y haciendo esa query súper larga para tratar de incluir todo lo que quiero. El Everything te va a traer todo lo que exista y que esté referenciando a ese paciente, ¿ya? Para que Ya. se entienda, ahí no especifico qué recurso, probablemente existe esa implementación, podríamos ver si el paciente lo tiene, puede que incluso nos permita hacer eso, a ver. Claro, podríamos simularlo con el type, ya entonces podemos ejecutar el everything y darle parámetros el parámetro type y empezar a indicarle ya quiero todo lo del paciente, pero tráeme solamente los encuentros médicos y las observaciones, ¿ya? Ahí podríamos simular. Ahora, detrás de esto no sabemos cuál de los dos
quizás los dos, esa operación y la operación de include apuntan a la misma función. O sea, podrían incluso tener el mismo rendimiento utilizando distintos caminos. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, Pero usted si es dice un que el criterio para servicio, elegir, usted dice que el criterio para elegir es el rendimiento, cuánto gasto tiene rendimiento y el la servidor. simplicidad. Sí, Ya, si es algo simple, yo obviamente en el caso utilizaría el que me lleve, que sea menos costoso de generar. ¿Ya? ¿Ya? Si quiero tres datos, voy a ocupar seguramente el include o el everything, quizás solamente exponiendo el type lo puedo replicar. De hecho, ahí no, quizás la diferencia sería nada en este caso. ¿Ya? Sería qué tan compleja puede quedar esa query. Acá tendría que decir type el everything y especificar. De hecho, podemos probar eh, si en lugar del include, voy a ver si esto me genera un elemento nuevo. Ya. y usted ahí ve cuánto tiempo se demora el request o Es que qué parámetro ocupa. En este caso yo estoy ocupando un servidor, un servidor open source, así que no me he tomado la molestia de poder medir esos tiempos, pero siempre estamos hablando de que esto es siempre la interfaz de consulta o la interfaz de interoperabilidad, que es lo que define Fire. Por lo tanto, detrás de mi servicio, ese elemento podría resolverse por caminos distintos a distinto costo. Y es obviamente algo Ya, que hay que evaluar antes de hacer uso. En mi caso, en el caso que estoy viendo yo, probablemente esté apuntando, realizando la misma query. ¿Ya? Así que, pero tendría que ahí ya mirar el código fuente de este servidor público y ver si realmente el everything, cuando le doy un type, apunta a la misma funcionalidad probablemente que apunta el include. claro, un análisis un ¿Ya? poco más, mucho más minucioso. Sí, sí, tendríamos que ver finalmente cuál es la query de salida, cómo resuelve esa búsqueda, ya mirando la query a la base de datos que está realizando. ¿Ya? Entendiendo que esto va a ser con un join, esto es fijo que en SQL relacional va con un join. Ya, voy a tratar de buscar el parámetro, voy a buscar un paciente que tenga algo, como una observación, e intentar, de hecho, voy a hacerlo al revés. Una observación. Voy a buscar una observación y después de la observación voy a saltar al paciente. Ya sería el paciente 14, al menos sé que tiene una observación. Aquí el paciente 12 tiene dos. Ya vamos al paciente 12. Patient 12. Vamos a dar el parámetro everything. Y vamos a ver si nos soporta los types. Ya, aquí encontró 3, encontró el paciente más dos observaciones. Ya voy a tratar de indicarle que me entregue los encounters y no me debiera entregar nada acerca de eso. Así que acá cambia el elemento y voy a darle encounter. Y claro, me entregó el puro paciente, ¿ya? Porque este paciente no tiene encounter. ¿Ya? Si se dan cuenta, hay que especificar el tipo de datos que queremos. ¿Se entendió el efecto de eso? Eso sería tal cual como el include incluye la observación, ¿ya? Es El como encounter, que trae todas las claro, observaciones de esa persona. sí. Sí, de hecho teníamos dos acá. Tendríamos que ya empezar a buscar ya encounter para poder solucionar eso. Veamos el encounter. Ya ese paciente tiene referenciado un encounter, lo que no sé si tiene más de uno. Veamos si podemos hacer un everything a este. Veamos qué cosa hay acá. O cuántas, al menos. Aquí encontró 6. Veamos si es solamente de un tipo. Para que podamos. Aquí encontró un related person, un encounter, dos encounter, tres.
una organización, ¿ya? Ya. Entonces acá le vamos a pedir el dato type y le vamos a decir que quiero solamente las organizaciones que tengan alguna relación con este paciente. ¿Ya? Y él, claro, va a encontrar, oh, no encuentra nada acá. Era include, era encounter. Observación. ¿Hay observaciones? No, nada. Encounter. Everything type. Ya, encounter sí. Sí. Ya. Análisis, ¿por qué está pasando esto? Es porque en realidad, eh, como es una búsqueda que empieza a ser anidada, me está entregando todos los encounters y toda la información relacionada a ese encounter. ¿Ya? Por lo tanto, me está entregando este encounter, me está entregando al paciente, probablemente también me está entregando al related person y en algún punto me debe estar retornando el service provider. Entonces, me entrega todo lo que tenga que ver con el encounter y las relaciones que existan de ese encounter hacia otro. ¿Ya? Quizás la aproximación es distinta y aquí podríamos ver una diferencia con lo del include, lo del red include en este caso. ¿Ya? En el red include, si yo le pido encounter, me va a entregar solamente el encounter. Ya ahí tenemos una diferencia. ¿Sí? Déjame ver si queda. Vimos la del everything, ¿ya? La que sigue es la del match. Esta es la que les comentaba. Hay que montar un servidor con esta operación. En el papel yo no tenía ninguno y no pude encontrar adicionalmente algo, pero bueno, es un tipo de operación que se ocupa en los maestros de pacientes o en definiciones similares a maestros de pacientes, porque podría eventualmente ser maestros de prestadores también aplica. eh, creo que cambiaría el nombre de la operación, ¿ya? Pero esta operación se ocupa para hacer una búsqueda parcial en los cuales va a encontrar match sobre ciertas características, ¿ya? Entonces va a buscar sobre todos los pacientes, va a buscar todos los elementos donde el apellido empiece por fu en este caso, según lo que les estoy mostrando, y va a encontrar un match, ¿ya? Entonces aquí va a entregar la lista de resultados con todos los pacientes encontrados y además el porcentaje de match que se hizo. ¿Ya? Entonces eso me sirve para ver cuántos recursos similares pueda tener o pacientes que tienen la misma información. ¿Ya? Eso permite hacer otras operaciones, de hecho, más operaciones que existen que ya puedo hacer una mezcla de estos pacientes, va a ser un merge de pacientes y no tener tantos elementos repetidos. ¿Ya? Para ese tipo de operaciones. El match se ocupa en este caso solo para encontrar esos elementos. Está la definición también, lo dejamos acá, yo lo voy a dejar como link. ¿Ya? Y finalmente tenemos el tema de las operaciones que son personalizadas, ¿ya? Dentro de la flexibilidad, si ya no encontramos ni un elemento que haga match de todos los parámetros de búsqueda que vimos hoy, ni la forma de poder mezclar estos parámetros resuelve nuestra búsqueda, o eventualmente la lista de operaciones tampoco encontramos lo que queremos realizar o algo que se acerque. Eventualmente Fire tiene un recurso que nos permite definir los operation definition, ¿ya? O, dicho, o definir las operaciones. El recurso se llama operation definition y nos permite definir de manera estandarizada cuáles son los parámetros de entrada que va a recibir nuestra operación, cómo va a retornar la salida, si va a ser un bundle, si va a ser un recurso, si va a ser un recurso del tipo parámetro o otro elemento. ¿Ya? Y esto ya pasa a ser netamente ad hoc. O sea, yo podría tener un elemento que diga procesar observaciones. ¿Ya? Entonces, se va a llamar, en este caso, el signo peso, y procesar se va a llamar y va a ser aplicable a las observaciones. Por lo tanto, va a poder realizar alguna operación que no esté definida dentro del estándar.
¿Ya? Eso, parte de este recurso, lo vamos a ver un poco más en profundidad probablemente el día miércoles, ya que eso pasa a ser eh, parte de la guía de implementación y de los artefactos Fire, de las cosas que nosotros ya, de la forma en que tenemos de extender el estándar y el uso que nos puede dar, ¿ya? O sea, cuando ya tenemos un caso específico donde necesitamos modificar cosas relacionadas al estándar, ya se ocupan una serie de recursos y mecanismos para hacer ese proceso. Eh, Aún me quedan algunos tres ejemplos, tres demostraciones finales. De hecho, no lo habíamos tocado porque engloban ciertas funcionalidades que ya habíamos explicado antes, así que lo dejamos acá. En este caso, podemos hacer la búsqueda de incluir valores exactos. Entonces acá le estamos dando que el given, eso sí, tenga un nombre que sea Juan y un nombre que sea Alejandro, ¿ya? Obviamente, si alguno de esos dos no se cumplen las dos condiciones, por lo tanto es un y, no va a entregar resultados, ¿ya? Entonces podemos especificar acá ese tipo de información. Si yo busco Antonio acá, eventualmente encuentro cero porque no hay un given Antonio, solamente hay un given Juan, ¿ya? Esa es una de las búsquedas. De hecho, esa se puede traducir en búsquedas que son un poco más normales. Yo creo que probablemente la entiendan, sean más fáciles de entender, ¿ya? También está la búsqueda de opciones, ¿ya? Por medio, en este caso, Fire indica que tenemos que darle la lista de opciones que queremos para poder hacer búsquedas de este tipo. O sea, aquí va a buscar todos los pacientes los cuales el apellido sea Jara o Soto, ¿ya? Podemos hacer eso. Acá vamos a encontrar, ¿cuánto encontró? Cuatro. Encontró el primero, se llama apellido Jara, Family Jara, ¿ya? Recuerden. El de acá es Family Soto. El de acá, nuevamente, pueden haber elementos repetidos, ¿ya? Y los de acá son Jara. Este paciente alguien lo creó varias veces. Tendríamos que ocupar algún elemento del match, alguna operación de ese tipo para poder identificarlo, ¿ya? Y para finalizar, el último ejemplo. Profe, Da- disculpe, Adelante. el que nos mostró anteriormente que era separado con coma. Eso es un OR y cumple la misma función que en una consulta SQL, ¿cierto? Que se cumple uno, Probablemente lo sí, trae. aplicados. Pero tienen que entender siempre que esto es solamente cómo presentamos la información y el mecanismo estandarizado en que nosotros consultamos al servidor. Como el servidor de atrás, obviamente, en, Ya. en el backend, cómo resuelve esta consulta puede ser de muchas maneras, ¿ya? Pero lo que sí, si lo llevamos a SQL en este caso, eh, sí, tendríamos que, es un OR en este caso, y va a buscar los dos campos, ¿ya? Sí, Pero se preguntaba recuerden por la que diferencia del AND, que tendría que cumplirse los dos sí. para que lo traiga, Al ¿cierto? cambio acá sería uno o el otro. De hecho, esa es la Ya, interpretación que perfecto. debería darle el banco de datos al cual estamos consultando. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. El último elemento es el elemento sort. Nos permite ordenar información, ¿ya? Obviamente. Y tenemos que indicarle el campo por el cual estamos ordenando esa información. Ya, en este caso estamos buscando los pacientes, ordenándolos por el birthday y nos va a entregar información. De hecho, aquí entregaba la búsqueda de paciente. Este tiene una fecha. De 1524. Por Dios. Alguien estuvo jugando con el servidor de prueba, así que por eso tenemos tanta información. Ya, los entrega ordenados, si se dan cuenta, ahí están separados por el año. Si queremos hacer una búsqueda inversa, o el orden inverso de esto, podemos hacerlo así, ¿ya? Y ahí cambia las fechas de birthday. Deberían cambiar, está en la dirección opuesta o yo estoy equivocado. Voy a tener que revisar si es que Profesor, disculpe, ahí yo parámetros no son. vi Dame un cuándo. segundo. Dime. Sí, le iba a preguntar si ahí usted cómo ponía que fuera ascendente o descendente. No sé si Sí, se puede eso lo ordenar vamos a ver también de esa forma. inmediatamente porque quizás yo estoy utilizando mal el campo. Ah, ya se ocupa en el campo. Yo estoy utilizando mal el parámetro de búsqueda, ¿ya? Recuerden que están los links para que no cometan los errores que estoy cometiendo yo. Estoy casi adivinando.
¿Ya? Aquí tenemos, ya. Aquí está en el orden inverso, ¿ya? De mayor a menor, la fecha del viernes en este caso, ¿ya? Las fechas de nacimiento. O sea, este es el paciente de fecha de nacimiento más cercana al día de hoy. En este caso, probablemente este es un dato de prueba, ¿no? Es del No futuro. estamos hablando de aquí de ver el futuro, pero crearon desde 2030 y tenemos el orden de esos datos, ¿ya? Eso es para hacer el orden inverso. Eso significa que por defecto él va a ordenar del el más antiguo al más nuevo por defecto, ¿ya? Solamente estamos invirtiendo esa característica de búsqueda. Más información, el link, bueno, los links a la página de búsqueda los pueden encontrar ustedes. Obviamente, esta es una sección de la página de búsqueda que es gigante, donde se construyó toda esta presentación y donde podemos también indicarle al servidor que queremos ordenar por más de un parámetro. ¿Ya? En este caso, vamos a ordenar por status, por date, por categoría. ¿Ya? De hecho, nos indica acá orden decreciente y orden ascendente. ¿Ya? Entonces, el orden ascendente, el que viene por defecto, si agregamos el prefijo menos, tenemos orden decreciente. ¿Ok? ¿Alguna duda adicional? Esa sería la presentación para el día de hoy. Eh, Veamos si hay alguna duda. Tenemos algunos minutos, si es que lo requieren. Yo no tengo preguntas, pero sí en el portal, en el campus, ¿Ya? no están disponibles las diapositivas. Ya, es que yo solicité que la íbamos a enviar ahora al final, ¿ya? Posterior a la presentación, ¿ya? Así que ahí van a tener ustedes los links, van a poder consultar Ah, toda la información. perfecto. Y de la Ya, no hay problema. clase 2, la La diapositiva, clase 2 es el día miércoles, miércoles, ¿ya? O sí. sea, posterior a la presentación va a estar disponible esa Ya, diapositiva, ¿ya? ya, Y el ya, día gracias. miércoles vamos a conversar acerca del proyecto, ¿ya? De hecho, va a ser parte de lo que vamos a pedir en este módulo, el módulo 2. Probablemente vamos a pedir información acerca de la guía de implementación de agenda. Vamos a especificar también qué es lo que queremos hacer. Adelante, hay una pregunta, Sergio. Sí, profesor, en el curso anterior tuvimos un paso práctico por Webmul con varias cosas. No, Aquí en esto este curso también tendremos. eh, va más allá. De hecho, como es el curso intermedio, ustedes van a tener que implementar algo al final en el Ah, ya. último módulo. Van a tener que Ok. meter las manos, por decirlo de alguna manera. Y la idea es que el caso de uso que expliquemos el día miércoles, ustedes lo van a llevar de aquí al final del curso. O sea, va a pasar por el módulo 3 y con algunas otras acciones que deben realizar. ¿Ya? Y va a pasar por el módulo 4 que el módulo 4 tiene características o elementos de implementación, ¿ya? O sea, van a tener que implementar algo que dé solución a lo que vamos a plantear el día miércoles, ¿ya? Ustedes ya saben, bueno, está relacionado esto a la guía de agenda. Hubo un problema ahí con el link, yo lo adjunté. ¿Lo tienen, cierto? El nuevo link, el link provisorio que tenemos mientras no esté Sí, disponible en la sí. oficina. Ya, con eso ahí probablemente vamos a implementar una funcionalidad de ahí. Todavía tenemos en discusión algunos elementos de este trabajo práctico. Estamos hablando si va a ser una funcionalidad o dos, ¿ya? Pero al menos yo les aseguro que va a ser una y van a tener que ocupar los elementos que estuvimos viendo, parte de los elementos que vimos ahora y parte de los elementos que van a ver en las siguientes sesiones. ¿Ya? Y vamos a incluir también un match entre datos sin estructura hacia recursos. Así que la idea es que sea entretenido y ustedes puedan recorrer este proceso de poder pasar de base de datos, estructura, API o software tradicional, pasarlo ya a un enfoque tipo Fire y estandarizado, ¿ya? Así que eso sería, si no hay más preguntas, Isa, Una última adelante. pregunta. Para esa clase necesitamos previamente estar registrado en alguna aplicación, alguna herramienta.
les vamos a pasar un GitHub. Yo tengo los usuarios y creo que está casi completa la lista. Los voy a agregar para que ustedes puedan descargar ese GitHub. Obviamente ya tienen usuario Git, así que de hecho va a ser más simple en el sentido de que viene en un Docker, en un Compose directamente, así que los elementos la API por lo menos de consulta que van a tener ustedes se va a instalar de manera fácil, no totalmente autónomo. Lo único que se requiere es que ustedes tengan instalado previamente Docker y Compose. ¿Ya? Ya, entonces Profe, nosotros vamos a tener que clonar el local y vamos a tener que levantar el servicio del API por El Docker local, todo va a para ser ir el local, probándola. usted. Ok, Sí. Montar el local y realizar las operaciones que estamos solicitando o las implementaciones que les van a indicar en el módulo 4, implementarla en este proyecto que va a ser en paralelo. ¿Ya? profe, y consulta, ok. no, ¿nosotros podríamos acceder a algún collection con todas estas consultas o Yo lo puedo idealmente sería... compartir, lo voy a descargar y lo compartimos, que no me gusta mucho la forma en que comparte los collection Postman, pero a ver, voy a ver si lo puedo hacer así. Lo voy a dejar abierto para que cualquiera lo pueda consultar como un link público. Voy a ver si Vale, se puede. Si no, lo vamos a subir al campo. ¿Le parece? vale. Sí, lo pregunto más que nada Ok, porque ok. recuerdo que en algún momento, para poder, no sé si habrá sido por lo menos yo lo hice en uno del el curso, el primero, que nos ¿Ya? indicaron cómo establecer la conexión con los servidores que manteníamos con Zen. Si bien eran de prueba, pero era más que nada para poder tener como reserva en estos collections la URLs que no muchos mantenemos para hacer las pruebas. Ya, sí, Bueno, sí te entiendo. No, no, y la mm, idea es que les quede a usted esa información, obviamente es parte del curso, pero también va a ser parte de ustedes también, porque con esas consultas pueden resolver una pila de dudas o implementación, lo pueden ocupar en servidores existentes. Creo que la mayoría van a aplicar, son súper simples. Sí, pero tienen que entender que en este caso ustedes van a tener que instalar esta API y el desarrollo va a ser desarrollo local. Vamos a pedir evidencia de ese tipo, ¿ya? vale, Así que tiene que perfecto. estar dentro, no van a tener que conectarse a algún servidor remoto para extraer data, va a ser solamente local. Ya queremos evitar todas estas características internas o alguna indisponibilidad de algún servidor o algún servicio, ¿ya? Así que la idea es que ustedes instalen y puedan tener sus desarrollos locales y después obviamente mostrarnos en el módulo 4 los resultados de esa implementación, Buenísimo. Gracias, profe. ¿ya? Isabel, ¿te queda alguna información adicional? Si es que estás por ahí, supongo que sí. Isabel. Ya, creo que no está Isabel o está ocupada. Así que si está todo bien, dejemos hasta acá la clase y nos vemos el día miércoles a la misma hora. Recuerden, vamos a hablar de guías de implementación. El que quiera jugar con guías de implementación o quiera empezar a realizar algún proceso un poco más avanzado, probablemente lo ideal es necesario que instalen Sushi, ¿ya? Obviamente les voy a dejar un link por medio del curso. Voy a pedirle a Isabel que les pueda enviar ese link. En el caso de que no, no se preocupen, yo les voy a mostrar todo cómo se compila, las dependencias que hay que bajar y cómo poder empezar a crear una guía de implementación con customizaciones sobre ciertos recursos. Probablemente validemos información y puedan entender todo ese tipo de procedimiento para poder implementar un caso de uso. ¿Ya? De hecho, así está hecho los proyectos que por lo menos están corriendo hoy en día en Chile. Siguen esa línea, así que si ustedes lo aprenden, obviamente van a poder llevar sus propios casos de uso a la práctica. ¿Ya? Eso sería. Hasta luego y muchas gracias. También buenas tardes. Chao, chao. Gracias, Buenas profe. tardes. Profe, nos Buenas vemos. tardes. Ok. Chao, chao a Que esté todos. bien.